tardes para todos. Gracias, Jaque, por la introducción, como siempre. Damos gracias al Señor por poder estar otro viernes más, pudiendo predicar su palabra. Damos gracias también por las nuevas herramientas que están habiendo en la radio. Así que, vemos cómo el Señor nos sigue bendiciendo y nos sigue dando nuevos recursos para poder servirlo de una mejor manera. Así que, hermanos, en Simplemente Jesús estamos estudiando la epístola a los Colosenses, la epístola de Pablo a los Colosenses. Así que aquellos que estén escuchando o que vayan a escuchar luego el mensaje, les invito a que abran su Biblia en la carta a los Colosenses. Estamos estudiando expositivamente esta carta a los Colosenses. Colosenses 1, estaremos hoy viendo los versículos 24 al 29. Hoy terminaremos con el capítulo 1. Pero para dar un repaso, como siempre, de lo último que dimos, en nuestro último programa vimos la grandiosa declaración que hizo Pablo acerca de Jesús. Vimos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el que da la dirección y vida al cuerpo, que es la iglesia. Y la iglesia somos nosotros, hermanos, aquellos que estamos en Cristo. Él es el primogénito de toda creación. Cristo resucitó y nunca jamás volverá a morir. Él está a la diestra de Dios Padre. En Él habita toda plenitud. Y por medio de su obra perfecta en la cruz nos reconcilió consigo. Nos reconcilió con Dios. Nosotros éramos extraños y enemigos, pero ahora Cristo nos ha acercado a Dios por medio de su obra en la cruz. Él mismo nos presentará santos y sin mancha delante de Él. Y por último, mencionamos que Pablo declara que fue hecho ministro. Y eso es lo que veremos hoy. Allí, en el versículo 23, Colosenses 1:23, dice Pablo, en el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo fui hecho ministro. Y eso es de lo que hablaremos hoy. Así que los invito allí en Colosenses a poder ver capítulo 1, versículos 24 al 29. Capítulo 1, versículos 24 al 29. Recuerden que en esta semana hicimos doble programa para poder recuperar los programas que habíamos perdido. Hicimos miércoles y viernes. Ya la semana que viene volveremos a solamente los viernes, como siempre. Colosenses 1, versículo 24 al 29. Dice así la palabra. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, del cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Oremos, hermanos. Señor y Padre, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por otro viernes más, de poder apartar este tiempo para poder mirar tu palabra, Señor, para poder ver esas maravillas que hay en tu palabra. Señor, te pido que sea tu Santo Espíritu que nos esté enseñando ahora, que nos estés abriendo nuestro entendimiento, todo aquello que, Padre, nos distrae, todo aquello que está en nuestra cabeza, no nos deja estar atentos. Te pedimos, Señor, que nos quites todo eso y que podamos únicamente ahora estar este tiempo a solas contigo, escuchar tu palabra y escuchar lo que tú nos quieres decir, Señor, a través de esta hermosa epístola a los Colosenses, Padre. Señor, ayúdame y dirígeme en medio de este mensaje, Señor, que seas tú el que esté hablando por medio de tu palabra, Padre. Te pedimos por la tecnología también, Señor, para que todo obre para bien, para que aquellos hermanos puedan escuchar el mensaje sin ninguna interferencia, Señor. Padre, que este mensaje sea de edificación y que podamos escucharlo y luego aplicarlo con la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Hermanos, el mensaje de hoy lo dividí en dos partes.
Del versículo 24 al 25 vamos a ver el ministerio de Pablo. Y del versículo 26 al 29 veremos el misterio que ha sido revelado. Repito, versículo 24 al 25 veremos el ministerio de Pablo y del versículo 26 al 29 el misterio que ha sido revelado. El miércoles, cuando terminé de predicar, un hermano me mandó un mensaje de otra hermana, un audio, y la verdad que fue muy lindo escuchar ese audio de esa hermana luego del mensaje que terminamos de predicar. Y la verdad, hermanos, que el Señor nos pone en ciertos lugares con los dones y talentos que nos ha dado para servir a la iglesia, para servir a los demás hermanos, y todo con un propósito, ¿no? A veces queremos servir en la iglesia solamente para ser vistos, a veces queremos servir para ganar popularidad, ganar fama, pero ese no es el objetivo del servir a Dios, hermanos. Ese no es el objetivo. Nuestro objetivo es, según los dones que Dios nos ha dado, poder volcarlos al servicio de la iglesia para servir a los hermanos que Dios nos ha puesto en nuestras vidas, hermanos. Y yo no sé cuántas personas escuchan la radio, ¿no? Pero lo que a mí me interesa es ser fiel a Dios. Y si Dios me puso aquí, según los dones y talentos que Él me ha dado, es para que yo lo sirva a Él. Y es un poco de lo que veremos hoy, hermanos, porque todos somos ministros del Señor. Todos estamos llamados a servir al Señor según a donde Él nos llame, según los talentos, según los recursos y capacidades que Dios le ha dado a cada uno. No puede haber un cristiano estático, que no haga nada por sus hermanos, que no haga nada por la iglesia. No, hermanos. Y eso es un poco lo que quiero transmitir hoy. Por eso, vayamos a nuestro primer punto. El ministerio de Pablo, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco. Pablo está hablando aquí de su encarcelamiento. Si nosotros vamos a Hechos, capítulo 28, versículo 16, dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que lo custodiase. En ese mismo capítulo de Hechos, versículo 30, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Hermanos, cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, él estaba preso. La carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, la carta a Filemón, esta carta a los Colosenses, fueron cartas de las cuales Pablo escribió en la prisión. Entonces Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y continúa diciendo, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Y mucha atención aquí, hermanos. Algunos interpretan de este pasaje de que la expiación de Cristo no fue completa. Pero hermanos, este pasaje no significa eso. Pablo estaba experimentando la persecución que iba dirigida a Cristo. Eso es lo que significa este pasaje. Hermanos, Jesús hoy está a la diestra de Dios. Él ya no puede sufrir por manos de los impíos. Por lo tanto, los enemigos de Cristo encausan su odio hacia los seguidores de Jesús, a los que predican el Evangelio. Nuestro Señor Jesús lo dijo, Juan 15. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. En ese mismo capítulo, versículo 24, Jesús dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. En Juan 16, versículo 1 al 3, dice, estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Vamos a leer el versículo 2 de Juan 16, hermanos, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿A quién se le viene a la mente cuando usted lee ese pasaje? Al apóstol Pablo. Un ejemplo de esto fue el apóstol Pablo antes de su conversión.
Pablo perseguía a los cristianos antes. Y recuerdan cuando iba camino a Damasco, se le apareció el Señor Jesús. Eso está en Hechos 9. Nos relata la conversión de Pablo. Hechos 9, versículo 3 al 6. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora, hermanos, ¿vieron lo que está diciendo el Señor Jesús aquí a Pablo? Pablo le está diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y a quién estaba persiguiendo Pablo? Estaba persiguiendo a la iglesia, estaba persiguiendo a los cristianos. Y ahí vemos la identidad del Señor Jesús con la iglesia. El que persigue a la iglesia está persiguiendo a Jesús. Y el mismo Señor Jesús le dice: Yo soy Jesús a quien tú persigues, Pablo. Y luego ahí tenemos la conversión de Pablo. En Gálatas 6:17 el apóstol declara: De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y hermanos, uno de los ejemplos más grandes que tenemos acerca del sufrimiento, luego de nuestro Señor Jesús, es el apóstol Pablo. Una vez que él se convierte, una vez que él empieza su ministerio, vemos todos los sufrimientos, vemos todas las pruebas, vemos todas las adversidades que él tuvo en su vida. Y eso es normal en la vida de todo cristiano. Eso es normal en la vida de todo cristiano. Si tú eres cristiano, es parte de la voluntad de Dios que tú sufras. Tú sufrirás. Hermano, este mundo odia a Dios, odia a Cristo. Y si persiguieron a nuestro Señor Jesús, ¿qué te hace pensar que a ti no te van a perseguir? Capaz que no te persigan a la muerte. Acá en Uruguay podemos congregarnos libremente, leer la Biblia libremente, predicar el Evangelio libremente, pero hay otros países que no. Pero hermanos, es normal que suframos por causa de Cristo. Es normal y va a pasar. Tristemente, en el cristianismo que tenemos hoy, en nuestros tiempos, se nos enseña un cristianismo totalmente antibíblico. No, ven a Jesús, que no vas a tener ningún problema en tu vida. Ven a Jesús, que todas las pruebas que hay en tu vida, Dios las va a quitar. Ven a Jesús, que no vas a sufrir, y te pintan el cristianismo como si fuese un camino de rosas. Y así estamos después, porque cuando llega la prueba, esas personas se apartan. ¿Por qué? Y porque le vendimos un falso evangelio. Yo creo que uno de los temas que más se debe hablar en un discipulado, con un nuevo cristiano, con un nuevo creyente, es del sufrimiento. Esa persona tiene que saber que va a sufrir por causa de Cristo. Va a sufrir. Déjenme leerles unas palabras del pastor John MacArthur en su libro El poder del sufrimiento, que se lo recomiendo mucho, hermanos. Y él dice, y John MacArthur dice: los creyentes no deberían quedar sorprendidos, perplejos ni resentidos cuando se topen dificultades en esta vida. Continúa MacArthur diciendo: y así vemos que en la soberanía de Dios toda clase de dificultades y percances son reales y se han de esperar en la vida de los cristianos genuinos. Hay un himno de Samuel Rodigast que dice lo siguiente: lo que mi Dios ordene haré, santa su voluntad permanece, quieto estaré, haga lo que haga Él y lo seguiré a donde me guíe. Él es mi Dios, por oscuro que sea el camino, Él me sostiene para que no caiga yo, porque en sus manos encomiendo mi vida. Hermanos, vamos a sufrir por causa de Cristo. Este mundo odia a Dios, este mundo odia a Jesús, y como Jesús ya está a la diestra de Dios, nos van a perseguir a nosotros por causa de Cristo. Y eso lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Y Pablo sufrió. Todos los cristianos vamos a sufrir. Y si estamos en el ministerio, aún más, hermanos. Aún más.
Y Pablo sufría. Pablo sufría. Entonces, es esto lo que significa este pasaje. Algunos lo malinterpretan. Este pasaje significa que Pablo estaba experimentando la persecución que iba dirigida a Cristo. Y hermanos, por eso sufrimos. Por causa de Cristo. Las personas odian a Dios, odian a Jesús y por eso nos atacan a nosotros. Pero hermanos, recordemos que nuestra patria está en los cielos. Recordemos que somos peregrinos en este mundo. Nuestra identidad no está en este mundo, está en Cristo. Continúa ahí Pablo diciendo que cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Vieron lo que dice Pablo? Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Lo que motivaba a Pablo a soportar el sufrimiento era beneficiar y edificar la iglesia de Cristo. Filipenses 1:13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Versículo 29, Filipenses 1:29. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. ¿Vieron lo que está diciendo el apóstol Pablo? Si ustedes creen en Él, también van a padecer por causa de Él. Segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 8 al 15, Pablo dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevados en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, dice Pablo, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. ¿Vieron lo que dice Pablo en el versículo 15? Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Sí. Segunda de Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos de Dios. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¡Wow! Lo que motivaba a Pablo a soportar el sufrimiento, a soportar las pruebas, los ataques, era beneficiar y edificar la iglesia de Cristo. ¡Qué ejemplo, hermanos! El apóstol Pablo fue un gran ejemplo. Versículo 25. Volvemos a Colosenses. Versículo 25. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo mi carne en lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia, del cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo utiliza la palabra ministro. Y la palabra ahí ministro se puede traducir como mayordomo. Esta palabra habla de un esclavo encargado de administrar la casa de su amo, de supervisar, de distribuir los recursos, de encargarse de los negocios y de los asuntos financieros. El ministerio de Pablo era como una mayordomía hacia el Señor Jesús. Pablo había sido llamado a cuidar, alimentar, pastorear a las iglesias por el Señor Jesús, por Dios mismo. Y hermanos, Pablo debía rendir cuentas por Dios
por el ministerio que el Señor le había asignado. Pablo debía rendir cuentas a Dios por el ministerio que el Señor le había asignado. Hebreos 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto os es provechoso. Todos somos responsables de administrar bien las capacidades, los talentos, los dones y recursos que Dios nos ha dado. Hermanos, Dios a cada uno de sus hijos nos ha dado dones, talentos. Eso es así. Todo cristiano tiene un don, por lo menos, o un talento que el Señor le ha dado. Todo cristiano. Ninguno puede decir, no, a mí Dios no me dio ningún talento. No. Todos, por lo menos, tenemos algún don o talento que el Señor nos ha dado. Ahora, es nuestra responsabilidad ejercer ese don, ejercer ese talento. Es nuestra responsabilidad. Primera de Pedro 4:10. Cada uno según que el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Vieron lo que dice el apóstol Pedro? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Es nuestra responsabilidad desarrollar nuestros dones, desarrollar nuestros talentos, desarrollar los recursos que Dios nos ha dado. Es nuestra responsabilidad. Y es triste, porque hay muchos cristianos que no están ejerciendo sus dones, que no están ejerciendo los talentos y los recursos que Dios les ha dado. Y hermanos, cuando un miembro del cuerpo no está cumpliendo la función que debe cumplir, la función que el Señor le mandó a cumplir, significa que otro la tiene que cumplir y eso perjudica al cuerpo. Imagínense un pastor que nunca predica, que no pastorea las ovejas. Eso va a perjudicar al cuerpo. Otros hermanos se van a tener que hacer cargo de la tarea del pastor y eso va a perjudicar el cuerpo. Por eso es importante que todo cristiano haga lo que el Señor le encomendó, a lo que el Señor le llamó, según el don y el talento. Porque hermanos, a veces pensamos que los únicos dones y talentos que el Señor da es predicar la palabra o tocar un instrumento en la alabanza. No. No, esos no son los únicos dones y talentos que el Señor da. No todos tenemos los mismos dones, no todos tenemos los mismos talentos. Algunos tienen el don de la predicación, de la enseñanza de la palabra. Otros tienen el don para poder tocar un instrumento, dirigir las alabanzas, los himnos en la congregación. Pero hay otros que tienen otros dones. Capaz que no son tan visibles al don de la predicación o poder estar en la alabanza, pero son dones igual. Y si el Señor te ha dado esos dones, es para que tú los pongas en obra. Es para que sirvas a otros hermanos. Nunca pensemos que en la iglesia no hay nada para hacer. No. Siempre hay algo para hacer. Siempre hay algo para hacer. Entonces, hermanos, necesitamos entender esto. Esto es muy importante. Ser parte de una congregación, ser parte de una iglesia es fundamental. Y ejercer y servir a esa iglesia también lo es. Hay cristianos que a veces andan de iglesia en iglesia, van por aquí, por allá, por aquí, por allá. ¿Y saben lo que están mostrando esos cristianos? O que no han entendido el propósito de Dios, de que un creyente debe formar parte de una iglesia local, o están mostrando que tienen una frialdad espiritual. Porque es así, un cristiano que anda en iglesia y que no se compromete con una iglesia local, con el pueblo de Dios, congregándose, sirviendo a sus hermanos, está mostrando una frialdad espiritual. Hay algunos que se vuelven medios espirituales y te dicen, no, pero yo amo a la iglesia universal. Bueno, tú amas a la iglesia universal si tú amas a tu iglesia local. Ahí se muestra el verdadero amor a la iglesia universal. Entonces todos tenemos dones y talentos y debemos desarrollarlos al servicio a los demás. Volvemos a Colosenses.
Versículo 25 de vuelta, del cual fui hecho ministro, dice Pablo, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Vieron lo que dice Pablo? Fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Para qué, Pablo? ¿Para qué fuiste ministro? Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo debía predicar todo el consejo de Dios a aquellos a quienes Dios le enviaría. Hechos 20:26, Pablo dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Y hermano, cuando hablamos todo el consejo de Dios, nos referimos a toda la palabra de Dios. A eso fue llamado Pablo, a anunciar el evangelio a los gentiles, a proclamar todo el consejo de Dios a aquellos que están en Cristo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redagulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso está en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. ¿Vieron lo que le dice Pablo a Timoteo? Timoteo, predica la palabra. Spurgeon, en una de sus frases, decía que llegarán momentos en que habrá payasos en los púlpitos. Y eso es verdad. Eso es verdad. ¿Cuántas iglesias hoy con pastores y predicadores que predican cualquier cosa menos la palabra de Dios? Hermanos, no estamos llamados a predicar alguna charla política, no estamos llamados a predicar mensajes motivacionales, psicológicos o estos que se llaman coaching. No estamos llamados a hacer esas cosas. Únicamente estamos llamados a predicar la palabra de Dios. Todo el consejo de Dios. Y es lo que hacemos aquí en Simplemente Jesús. Si Dios me puso aquí, hermanos, para servirlo a Él, no es para que yo predique lo que yo quiera. No. Es para que predique su palabra. Steven Lawson, en uno de sus sermones, les habla a los pastores contemporáneos. Y él dice lo siguiente: los llamo en este día a desenfundar la espada, a colocar en alto el espejo, a esparcir la semilla, a servir la leche, a tomar la lámpara, a esparcir la llama, a mover el martillo, a parar con la sabiduría secular en el púlpito, a dejar el entretenimiento en la iglesia, despedir el ministerio de teatro, dejar la retórica, apaga las luces de colores y pone el púlpito en el centro del edificio. Ponte de pie como un hombre, abre la Biblia, levántala, déjala suelta y deja que se proclame. Eso es lo que tiene que hacer todo predicador, todo pastor. Predicar la Biblia, predicar todo el consejo de Dios. Y hermanos, por eso es la predicación expositiva una gran bendición. ¿Qué es la predicación expositiva? Es agarrar un libro de la Biblia y estudiarlo por completo y predicar todo ese libro. ¿Y por qué es de bendición? Bueno, porque vamos a estar predicando toda la palabra de Dios. Hay pastores que siempre predican de los mismos temas. Pero al predicar de manera expositiva, será la Biblia misma la que va a elegir el tema. Yo no elijo los temas de los viernes, hermanos. Es la Biblia la que lo hace. Porque al estudiar de manera sistemática, yo voy estudiando cada tema, en este caso, de la epístola a los colosenses. Y eso es una gran bendición, porque nos exponemos a toda la palabra de Dios. Y es Dios el que va dirigiendo el mensaje. Por eso es importante que en las iglesias de hoy vuelva la predicación expositiva, que se ha perdido.
Incluso, hermanos, se ha perdido en las iglesias la duración de los mensajes. Hoy los mensajes duran 20, 25 minutos y la alabanza más de una hora. No, porque es que los hermanos se duermen, sino... Así están las iglesias, hermanos. Así están las iglesias. Debe haber una reforma en la manera de predicar. Debe haber una reforma en la palabra de Dios. Debemos tomarnos en serio. Un pastor, un predicador no ha sido llamado a dar lo que él quiera en el púlpito, en las iglesias, a enseñar lo que él quiera. No, él ha sido llamado a predicar la palabra de Dios, porque solamente la palabra de Dios tiene poder para transformar vidas, tiene poder para poder traer a pecadores a Cristo. Solamente la palabra de Dios. No importa qué tan bueno seas predicando. Puedes estar una hora predicando, pero si no predicas la palabra de Dios, no habrá resultados, no habrá conversiones. Y este era el ministerio del apóstol Pablo, hermanos. Recuerden que Pablo había sido llamado apóstol por el Señor Jesucristo. Y él fue el último apóstol, el último. Ya no hay más apóstoles. Pablo fue el último y lo dejó bien en claro allí en el libro de los Corintios. Él fue el último llamado a ser apóstol. Y ese fue su ministerio, anunciar el evangelio a los gentiles, predicar la palabra de Dios, pastorear las iglesias. Ese fue el ministerio de Pablo. Y hubo persecución, claro que lo hubo. Pablo, como dijimos antes, tuvo muchas pruebas, sufrimientos, decepciones, incluso de las propias iglesias también. Y eso pasa en la vida de toda persona que quiere servir a Dios. Por eso cuando servimos a Dios, hermano, debemos ser fieles. Debemos ser fieles. Y debemos soportar las pruebas que han de venir. Ahora terminado nuestro primer tema, vamos a nuestro segundo tema. El misterio que ha sido revelado. El misterio que ha sido revelado. Versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Pablo utiliza la palabra misterio en Colosenses 2, capítulo 2, versículo 2. Dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Capítulo 4, versículo 3, allí en Colosenses también. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Y hermanos, este misterio había estado oculto hasta ahora, pero ha sido revelado a los santos del Nuevo Testamento. ¿Y cuál es ese misterio? Algunos se preguntará, bueno, ¿cuál es ese misterio? A mí me gusta, en la Biblia de John MacArthur, él habla de este misterio en 5 partes divididas. Él dice que este misterio tiene que ver primero con Dios encarnado. Colosenses 2, versículo 3. Versículo 2 y 3 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Versículo 9, Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y esto fue lo que ya habíamos hablado anteriormente, hermanos, la deidad de Cristo. De que Jesús es Dios, de que Dios se encarnó en Cristo. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es el primer tema de este misterio, Dios encarnado. El segundo tema de este misterio es la incredulidad de Israel. La incredulidad de Israel. Romanos 10, versículos 16 al 21. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos por un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocará a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, dice Pablo, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El pueblo de Dios, hermanos, Israel, el pueblo que Dios había escogido, mostró dureza de corazón. No quiso creer en Cristo, no quiso creer en el Mesías. Ellos endurecieron su corazón. Y es lo que está diciendo Pablo. Ellos han mostrado endurecimiento de corazón. Ese es el misterio. Entonces repetimos, el misterio tiene que ver con Dios encarnado, con la incredulidad de Israel. Lo tercero, el misterio también tiene que ver con la impiedad y las transgresiones de la ley. La impiedad y las transgresiones de la ley. Según a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Porque ya está en acción, escuchen, el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Vieron lo que dice Pablo allí en Tesalonicenses? Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y hermanos, aquí está hablando de un espíritu de iniquidad. Y este espíritu de iniquidad se define como un misterio porque aún no se revelará por completo. Estamos hablando del anticristo, hermanos. El espíritu de ese hombre ya está en operación en el mundo, pero el hombre en quien se incorpore ese espíritu todavía no ha llegado. Hay personas que dicen, no, mirá, Donald Trump es el anticristo. No, hermanos, Donald Trump no es el anticristo. ¿Saben por qué? Porque Donald Trump está a favor de las iglesias. Y déjenme decirles algo, el anticristo no va a estar a favor de las iglesias. El anticristo va a odiar a Cristo, odiar a Dios, odiar la iglesia. Lo que tenemos que saber, hermanos, es que este espíritu de iniquidad ya está presente en este mundo. Y basta con solamente ver el mundo. Ver cómo avanza el mundo, hermanos. Ver que cada vez hay más persecución a los cristianos, más persecución en las iglesias, menos tolerancia al evangelio. Cada vez a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Todo esto de la diversidad, del transgénero, todo esto, hermano, todo esto que está pasando, detrás de todo eso está ese espíritu de iniquidad. Y luego vendrá el anticristo. Ahora no sabemos quién será el anticristo, hermanos, porque la Biblia no lo dice. Hay cristianos que no duermen a veces por eso. No, ¿quién será el anticristo? Bueno, hermanos, tranquilos. Eso es un misterio que aún no se reveló por completo. Y nosotros estaremos con el Señor cuando eso suceda, además. Entonces, el misterio tiene que ver con Dios encarnado, con la incredulidad de Israel, con este espíritu de iniquidad. Lo cuarto tiene que ver con la unidad de los judíos y de los gentiles en un solo cuerpo en la iglesia. Efesios 3, versículo 3 al 6. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Vieron lo que dice? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y hermanos, para
Para nosotros hoy es muy fácil, ¿no? Muy normal ver a la iglesia formada por gentiles. Pero en el siglo I esto tuvo un gran impacto, hermanos. En la iglesia primitiva esto tuvo un gran impacto. Los judíos no podían creer cómo que los gentiles serán el pueblo de Dios también. ¿Cómo que a ellos se le va a anunciar el evangelio? Eso tuvo un gran impacto, hermanos. Y eso fue un misterio que no fue revelado hasta el Nuevo Testamento. De hecho, hermanos, en la Biblia ya se había revelado acerca de eso, de que Dios iba a llamar a los gentiles. Entonces, volvemos a repetir, el misterio tiene que ver con Dios encarnado, con la incredulidad de Israel, con el espíritu de iniquidad. Cuarto, la unidad de los judíos y gentiles como un solo cuerpo en la iglesia. Y 5, el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia. 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio, dice el apóstol Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¡Wow! No todos dormiremos, dice Pablo, pero todos seremos transformados. Ahí está hablando cuando estemos con el Señor Jesús. Ahí está hablando cuando el Señor Jesús vuelva por su pueblo y obtendremos nuevos cuerpos glorificados, donde ya el pecado no morará en nosotros y estaremos toda la eternidad con el Señor. Y hermanos, el Señor volverá. El Señor volverá por su pueblo. Y todos seremos transformados. Ahora, este misterio se explica de una manera más detallada en el versículo 27 de Colosenses. Y vayamos a Colosenses 1:27. Colosenses 1:27. Leemos el 26 también. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ya desde el Antiguo Testamento se predijo la venida del Mesías y que los gentiles participarían de la salvación que Dios ofrece. De hecho, en el libro de Isaías podemos ver mucho acerca de esto. Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 42:6. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Isaías 45, versículo 21-22. Proclamad y hacerlos acercarse. Y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 49:6. Y dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Isaías 52:10. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y a todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Salmos 22, versículo 27. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Entonces, en el Antiguo Testamento ya vemos de que los gentiles participarían de la salvación que Dios iba a ofrecer por medio de Cristo Jesús. Pero no se reveló de forma directa, y esto es lo impactante, hermanos, no se reveló de forma directa que el Mesías viviría de forma literal en cada miembro de su iglesia redimida. Ahí está el misterio. Ahí está el misterio. De que ese mismo Mesías viviría de forma literal en cada miembro de su iglesia redimida, la cual quedó compuesta por gran mayoría por gentiles.
el misterio que ha sido revelado a los creyentes, a los cristianos, tanto judíos como gentiles, es que poseen la presencia de Cristo en su interior. Juan 14:13, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Vendremos a él y haremos morada con él. Romanos 8, versículos 9 y 10. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Vieron lo que dice Pablo? Pero si Cristo está en vosotros. Gálatas 2:20. El apóstol dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está el misterio, hermanos, de que Cristo Jesús habita en cada uno de sus hijos, en cada uno de aquellos que están en Cristo, en cada uno de aquellos que forman la iglesia redimida. Eso es lo impactante, hermanos. Ese hombre que vimos allí en Colosenses, que es la imagen del Dios invisible, que es el primogénito de toda creación, que todo fue creado por Él y que todo subsiste por Él, que Él es la cabeza de la iglesia, en donde en Él habita toda la plenitud y que por medio de Él obtuvimos la reconciliación y que Él mismo, hermanos, es el soberano, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Ese mismo Cristo habita en nosotros. Ahí está el misterio. Qué increíble, hermanos. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? Qué hermoso es saber de que Cristo habita en nosotros, que el Espíritu de Cristo habita en nosotros. Y Pablo dice en Colosenses que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, el Espíritu que mora en el interior de cada cristiano es la garantía de gloria futura para cada cristiano. Repito, el Espíritu de Cristo que mora en el interior es la garantía de gloria futura para cada cristiano. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Recuerdan cuál era uno de los motivos por el cual el apóstol Pablo oraba por los colosenses, que lo estudiamos? Colosenses 1:5. Dice Pablo en el versículo 3: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Hermanos, tenemos una esperanza. Nosotros no vivimos sin esperanza. Los incrédulos viven sin esperanza, viven sin Dios, van camino al infierno, pero nosotros, hermanos, nos dirigimos a la gloria celestial, nos dirigimos a Cristo Jesús, nos dirigimos a esa salvación que está guardada para nosotros en los cielos, que nada ni nadie nos las podrá quitar, hermanos. Cristo mismo es la esperanza de nuestra gloria. Cristo es la esperanza de gloria, hermanos. Continuemos nuestra carrera como cristianos. Continuemos porque al final del camino espera Cristo, hermanos. Nos espera una eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Y cuando estemos con Él tendremos nuevos cuerpos, hermanos. Seremos transformados. Ya el pecado no morará en nosotros. Reinaremos juntamente con Cristo. Estaremos con Él, hermanos, para toda la eternidad. Gozando de sus riquezas, gozando de sus bondades. Adorando y glorificando al Cordero de Dios. Esa es nuestra esperanza, esa es la esperanza de todo cristiano. Cristo.
es la esperanza de gloria. Y ahí está el misterio. Versículo 28, Colosenses 1:28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo utiliza la palabra perfecto ahí, que significa ser completo, ser maduro. En otras palabras, ser semejantes a Cristo. Pablo aquí habla de la madurez espiritual. Y hermanos, nosotros estamos llamados a ser como Jesús. Nadie llegará a la perfección en este mundo, nadie. Pero cada día nosotros, o nuestro deseo cada día debe ser parecernos más y más y más a la imagen de Cristo Jesús. Hermanos, déjame decirte una pregunta. ¿Es ese tu deseo? Porque ese es el deseo de todo verdadero cristiano. Ser semejante a Cristo. Ser cada día más parecido a Él. ¿Es ese tu deseo? Porque ese es el propósito de Dios para con sus hijos. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Debemos crecer, hermanos, en nuestras vidas como cristianos. Hay algunos que se justifican. No, es que el pecado aún mora en mí. Y con eso se justifican para vivir una vida de pecado, para vivir bajo el mundo, vivir bajo la carne. No. Ese no es lo que nos dice la Escritura. La Escritura nos dice que cada día debemos vivir más y más en santidad. Cometeremos pecados, obviamente, tropezaremos, caeremos, pero ningún hijo de Dios, ninguno, practica el pecado, ninguno. Y nuestro deseo, nuestro anhelo es la santidad, nuestro anhelo es ser hechos cada día más a la imagen de Cristo Jesús. Versículo 29 para terminar. El apóstol dice, leemos el 28 de vuelta, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, dice Pablo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo utiliza la palabra trabajo y se refiere al esfuerzo constante hasta el punto de quedar exhausto. Y luego utiliza la palabra luchando. Y es la misma palabra que da origen a la expresión agonizar. Y se refiere al esfuerzo requerido para competir en una actividad atlética. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí en este versículo? John MacArthur dice, aquí está la clave del equilibrio de la vida cristiana. Aquí está la clave del equilibrio de la vida cristiana. Nosotros trabajamos, nosotros luchamos, hermanos, pero al mismo tiempo el poder de Dios, el poder de Cristo actúa en nosotros. Ahí está el equilibrio. Filipenses 2, versículos 11 y 12, aquellos que son de la Iglesia Bautista Graciada, el pastor habló acerca de este pasaje en el culto de oración. Por tanto, hermanos, por tanto, amados míos, dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Vieron lo que dice Pablo? Ocúpense en vuestra salvación. Pero al mismo tiempo, el que produce el querer y el hacer es Dios. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de la que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Pablo tenía bien en claro que él trabajaba, que él se esforzaba en su ministerio, en su vida como cristiano, pero al mismo tiempo era el poder de Dios que lo ayudaba. Y eso pasa en nuestras vidas, hermanos. No estamos solos. Dios nos ayuda. Tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que esforzarnos,
Tenemos que luchar muchas veces. Tenemos que trabajar, pero al mismo tiempo el poder de Cristo, el poder de Dios actúa en nosotros. Hermanos, si Dios nos dejara solos, una vez que somos salvos, Dios nos pega una palmadita en la espalda y nos dice, dale, vos podés, todos caeríamos, todos. Hay que tener cuidado con los extremos, porque hay otros que se van al otro extremo. Ah, bueno, como Dios, como el poder de Dios me va a ayudar, bueno, me voy a quedar acostado en mi cama y bueno, que Dios haga todo. No, porque también tenemos que poner de nosotros. Y recuerden que Pablo está hablando del ministerio. Pablo está hablando del ministerio. Y él dice, yo trabajo, yo me esfuerzo, yo lucho, pero al mismo tiempo el poder del Señor actúa poderosamente en mí. Aquellos que sirven al Señor, ya sea como misioneros, pastores, predicadores o cualquier otro ministerio, deben esforzarse, deben de trabajar, deben de luchar, pero al mismo tiempo será el poder del Señor quien los va a sostener para seguir en el ministerio. A modo de conclusión, hermanos, para terminar, para aquellos que son cristianos, aquellos que están en Cristo, a lo largo de lo que hemos estudiado hoy, hermano, hermana, Dios te ha dado dones. Dios te ha dado talentos para que sirvas al pueblo de Dios. Y es tu responsabilidad ejercer esos dones. ¿Estás ejerciendo esos dones que el Señor te ha dado? Recuerda que darás cuenta delante de Dios. Aquellos que ya están sirviendo al Señor, ya sea como pastores, como diáconos, como misioneros, predicadores, etcétera, ¿están cumpliendo con el ministerio que Dios le asignó? Pastores, ¿se están encargando de las ovejas? ¿Están cuidando a las ovejas de la iglesia? ¿Están predicando todo el consejo de la palabra de Dios? Misioneros, ¿se están llevando el evangelio a las almas perdidas? Y esto es para todos, porque llevar el evangelio es para todos, no solamente para los misioneros. Es verdad, Dios ha llamado a algunos a ser misioneros, a dedicarse a las misiones y le ha dado ciertos talentos y dones, pero el predicar el evangelio es para todos. Capaz que Dios no nos manda a África o a otra parte del mundo, pero debemos predicar el evangelio a las personas que nos rodean. Hermano, hermana, donde Dios te haya puesto, sé fiel, sé fiel. Y espero que por medio de este mensaje Dios lo utilice para que aquellos que están estáticos, sin ejercer sus dones, sin ejercer sus talentos, se arrepientan de su pecado y empiecen a desarrollar esos dones y talentos que Dios les ha dado. Que Dios siga llamando pastores, que Dios siga llamando predicadores, que Dios siga llamando misioneros para su obra. Y recuerden, hermanos, el Señor nos ha dado dones a todos y debemos de esforzarnos por ejercer esos dones y servir a otros. Y aquellos que están sin el Señor hoy escuchando este mensaje, hoy hablamos acerca del misterio que ha sido revelado. Y ese misterio es que Dios ha sido encarnado. Es el misterio del Evangelio. De que Dios ha enviado a su Hijo Jesús a morir en la cruz, llevando nuestros pecados, llevando nuestras transgresiones, llevando nuestras iniquidades en la cruz del Calvario. Y que únicamente por medio de Él podemos obtener perdón de nuestros pecados. Podemos obtener reconciliación con Dios. Podemos obtener el don de la vida eterna. Amigo, amiga, que estás escuchando este mensaje y si estás sin Cristo, arrepiéntete y cree. Eres un pecador, la ira de Dios está sobre tu cabeza, vas camino al infierno, estás sin esperanza, pero Cristo Jesús, Él puede darte salvación si crees únicamente en Él, si crees únicamente en lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Cree en Él y serás parte del cuerpo de Cristo, serás parte de la iglesia redimida. Ven a Cristo hoy, cree en Cristo hoy y serás salvo. Gracias a todos aquellos hermanos y personas que nos han escuchado.
Espero que haya sido de bendición, hermanos. Y si el Señor lo permite, nos volveremos a ver el próximo viernes 17:30 para seguir en esta preciosa epístola a los colosenses. Dios los bendiga muy ricamente a todos.